Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Ya regresamos con esta transmisión especial que está haciendo el canal del Congreso para que usted pueda lograr un seguimiento puntual de quiénes y cómo son los candidatos que están buscando ocupar un lugar en el Instituto Federal Electoral, ocupar el lugar que dejará en breve Sergio García Ramírez. Y solo restan dos aspirantes más de este grupo de 6, que es el penúltimo grupo que se reúne con la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que como sabemos este órgano camaral tiene la facultad de designar al nuevo consejero electoral. Los que restan son Jesús Alberto Navarro Olvera y Santiago Nieto Castillo. Ellos dos serán los que a continuación van a ser entrevistados por esta Comisión de Gobernación, por cada uno de los diputados integrantes de las diferentes fuerzas partidistas establecidas aquí en San Lázaro, que son 7. Vamos a esperar que en unos minutos más arribe a este lugar Jesús Alberto Navarro Olvera para que se reúna con los diputados. Hay que recordar, solo para que tenga usted el contexto, que cada uno, ¿cuál es un poquito la dinámica que está sentada en la convocatoria para que ellos puedan expresarse correctamente y dar una exposición a los legisladores que al final son los que van a decidir quiénes serán los 5 finalistas y mandar esta lista a la Junta de Coordinación Política? Bueno, la dinámica es muy fácil. Ellos tienen 5 minutos, cada aspirante al inicio tiene 5 minutos para dar su exposición acerca del ensayo que presentaron junto con su registro. Posteriormente, cada diputado perteneciente a cada una de las fuerzas partidistas establecidas aquí en San Lázaro le puede hacer un cuestionamiento, el cual durará 2 minutos. Después de esto, bueno, pues también el entrevistado tiene para responder 5 minutos. Y bueno, esta va a ser la dinámica que se sigue, que se está siguiendo. Cabe destacar que ya solo restan 7 candidatos, porque en la tarde se estarán aquí en la Comisión de Gobernación los últimos 5, ya solo restan 7 de un total de 37 que se registraron y que estuvieron a lo largo de esta semana. Bueno, se registraron 46 y la depuración quedó en 37, es decir, que ya pasaron por esta Comisión de Gobernación 30 candidatos. La Comisión de Gobernación tiene hasta el 12 de abril para entregar esta lista de 5 candidatos que les parecen los más viables para que la Junta de Coordinación Política escoja a solo uno y lo ponga a disposición del Pleno o el punto de vista del Pleno para que lo ratifique o en su caso rechace esta propuesta que hace la Junta de Coordinación Política. Para esto tiene hasta el 30 de abril, que es cuando concluye el actual periodo ordinario de sesiones. Es entonces cuando sabremos quién ocupará el lugar de Sergio García Ramírez, que hay que recordar, él llegó al Instituto Federal Electoral el 15 de diciembre del 2011 y bueno, entrega su carta de separación al presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, justamente el 1 de febrero. De esta manera, bueno, pues aceleró los trabajos aquí en la Comisión de Gobernación y sobre todo en la Cámara de Diputados, que como insistimos, tiene la facultad de designar al sustituto o a quien va a ocupar este lugar ahí en el Instituto Federal Electoral. Cabe destacar también, hay que recordar al auditorio para que tenga simplemente un antecedente. En octubre se tendrá que elegir a 4 más. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos.
Estamos en espera de que arribe a este salón, aquí en el recinto legislativo de San Lázaro, Jesús Alberto Navarro Olvera, que es el quinto que está aquí en esta situación de ser entrevistado por parte de los legisladores integrantes de esta comisión. Ya está aquí, ya arribó a este salón. Y bueno, pues nos vamos ya directo a esta entrevista, a esta comparecencia por parte de la Comisión de Gobernación a Jesús Alberto Navarro Olvera, y vamos directo con las cámaras y los micrófonos con el presidente de esta comisión, que es el diputado del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Esta Comisión de Gobernación invita a pasar a su lugar al ciudadano Jesús Alberto Navarro Olvera para que cumpla con su entrevista. Bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a esta Comisión de Gobernación, ciudadano licenciado Navarro Olvera, y dando continuidad con la entrevista, cedo a usted el uso de la palabra hasta por 5 minutos para que presente los puntos generales de su ensayo que ha turnado usted amablemente a esta Comisión de Gobernación. Reitero, le damos la bienvenida a esta Comisión de Gobernación y a su casa legislativa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Antes de entrar en materia, me permito agradecer a los legisladores la hospitalidad. Mi ensayo versa sobre la fiscalización partidaria. En él señalo que dicha tarea es una obligación del Estado mexicano que la desarrolla el IFE, el Instituto Federal Electoral. En el mismo sentido expreso que, de acuerdo al nuevo marco legal, dicha actividad la realiza la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en su carácter de órgano central. En el ensayo desarrollo brevemente cómo ha sido la evolución de la Oficina de Fiscalización desde que era una dirección de área adjunta a una dirección ejecutiva y hasta nuestros días. También expreso que la fiscalización es una herramienta del Estado mexicano cada vez más sólida y consolidada con amplios estándares de eficiencia. Sostengo que la fiscalización promueve la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el sistema de partidos políticos mexicano. De igual forma, expreso que la transparencia y la rendición de cuentas genera una base sólida de legitimidad en cuanto a la integración de los poderes ejecutivo y legislativo. Otro de mis postulados tiene que ver con que las transformaciones a la Constitución y a la ley en materia de fiscalización es una verdadera conquista de la ciudadanía. En el diagnóstico sustento que el estudio de la aplicación práctica de las aún nuevas disposiciones se debe hacer siempre con un afán propositivo, con el ánimo de enriquecerlo en su parte que a mi juicio es la más importante, que es la transparencia y la rendición de cuentas. De igual forma, en mi ensayo ofrezco tres propuestas para blindar la fiscalización partidaria. Y voy a tomar como ejemplo para poderlas desarrollar la queja identificada con el número Q-UFRPP 58/2012 y sus acumulados. En este sentido, la primera propuesta consiste en incorporar la fiscalización partidaria a la vigilancia y supervisión de 3 consejeros electorales en los términos que ya señala el COFIPE para el trabajo en comisiones. Con respecto a esta propuesta, puedo asegurarles que no hubiera pasado de noche la probable violación al COFIPE por parte de una coalición que confesó por escrito durante el desahogo de un procedimiento de queja que señalé al inicio de mi intervención,
que recibió financiamiento de una empresa mercantil. En este sentido, la Comisión de Consejeros, con una visión más integral de la dinámica institucional, hubiera determinado ad cautelam que la unidad de fiscalización iniciara un procedimiento de carácter oficioso para deslindar responsabilidades, lo que hubiera generado certeza con respecto al trabajo del área de fiscalización. En segundo lugar, también propongo someter los criterios generales de contabilidad y auditoría, los reglamentos y demás instrumentos técnicos al escrutinio y enriquecimiento de especialistas en la materia, de colegios de contadores, de instituciones académicas, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Auditoría Superior de la Federación, etcétera. En este sentido, y retomando el ejemplo que puse al inicio de las propuestas, quiero expresar que si el Instituto Federal Electoral hubiera tenido un instrumento como el que estoy proponiendo, no hubiera sido necesario que el Consejo General en pleno solicitara a la unidad de fiscalización que aclare el concepto de campaña beneficiada, ya que la ambigüedad del reglamento hubiera sido detectada a tiempo y corregida sin lugar a dudas. Por último, en el entendido de que la dinámica contable siempre se encuentra en constante evolución, también propongo someter a un panel de expertos los criterios que se deban adoptar ante casos novedosos, como por ejemplo los criterios para el prorrateo de gastos o la definición puntual del concepto de campaña beneficiada. Esta sería otra salvaguarda importante, ya que regresando al ejemplo anterior, en caso de que el panel consultivo no hubiera detectado la ambigüedad conceptual del término campaña beneficiada, se podría realizar una consulta de carácter no vinculatorio a dicho panel. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Navarro. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos el diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputada, en funciones de presidenta. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado Navarro, un gusto saludarlo. Muchas gracias. La verdad es que usted propone un tema interesante, pues la fiscalización y todos los pasos y tramos de control. Primero, ¿cómo consideraría usted auditorías en proceso de intercampañas, en proceso de precampañas, intercampañas y las campañas políticas? Procesos exhaustivos en base a los modelos plenamente aceptados de la contabilidad para poder ir corrigiendo defectos o aplicando sanciones en su caso con los excesos en el uso de los recursos. Segundo, ¿mantendría usted el modelo como está? El financiamiento público, la prevalencia, el financiamiento privado con sus porcentuales. Tercer punto, la autonomía. Usted nos habla de la autonomía, nos dice en su ensayo que tiene el titular de la unidad de fiscalización 10 jefes, y corre el término que, si bien es cierto, es una unidad autónoma en cuanto a la técnica. También es cierto que es propuesta del presidente del Instituto Federal Electoral. A veces se convierten en juez y parte. Previo a que conozcamos los dictámenes, los integrantes del Consejo, pues lo conocen los señores consejeros con mayores días de antelación. ¿Cómo dotaría usted de plena autonomía a esta unidad técnica y si la conservaría en el Instituto Federal Electoral? Con relación a lo que señalaba en cuanto a sanciones, el procedimiento sancionador, hemos visto a partir de la reforma 2007-2008 la incorporación de 2 procesos especializados: el proceso especial, el famoso PES,
procedimiento especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador. Una justicia, para que sea eficaz, tiene que ser pronta y expedita. Justicia que no es pronta y justicia que no es expedita no es justicia. Y en el 80% o 90% de los casos, desde sus épocas allá como secretario particular del director de Prerrogativas y Partidos Políticos, Arturo Sánchez, posteriormente consejero, vemos que las resoluciones dilatan mucho en el Instituto Federal Electoral. El día de hoy en el Instituto Federal Electoral existen juicios por resolver del proceso electoral del 2006. Existen algunos expedientes a los cuales no se les ha dado salida. ¿Cómo daría usted viabilidad a la justicia pronta y expedita? ¿Conservaría o no la facultad sancionadora en el IFE o establecería algo que se ha mencionado ya en reiteradas ocasiones, una dualidad? Conoce el asunto del Instituto Federal Electoral, pero sanciona de manera inmediata el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por último, me gustaría escuchar sus comentarios en torno a una probable reforma o qué criterios se requieren para, en base al asincronismo que existe entre los calendarios electorales locales y los tiempos de precampaña y campaña federales en elecciones concurrentes, en relación a los medios de comunicación, ¿cómo podría usted establecer una mayor eficiencia en cuanto al reparto de los 41 minutos, porque son 48 los que le corresponden al Estado, sin embargo 7 son para la autoridad electoral, los 41 en cuanto a los partidos políticos y en su caso en cuanto a los candidatos independientes? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado González Roldán. Tiene la palabra señor licenciado Navarro Olvera, hasta por 5 minutos para dar cuenta. Muchas gracias por la pregunta, diputado González Roldán. Con respecto a su primera pregunta relativa a las auditorías de intercampaña, yo creo que la legislación como la se encuentra actualmente ya lo permite, ¿no? Yo creo que hace falta más que nada generar mecanismos más ágiles y generar un sistema aleatorio, era lo que estaba pensando hace poco al respecto, para identificar hacia dónde debe ir la auditoría, ¿no? Y que no se pueda prestar a la interpretación de que dichas auditorías son por consigna. Eso para mí sería muy delicado, porque una de las partes más importantes es fortalecer la credibilidad institucional, y si hay algún resquicio en el sentido de que se pudiera pensar que las auditorías sean por discrecionales, ahí me preocuparía un poco más. Ese sería más que nada mi comentario al respecto. Un método aleatorio pudiera ser a través de una tómbola, pudiéramos definir, no sé, en estados por el mismo procedimiento, ¿no? Yo creo que por ahí pudiera ser una salida al respecto. Con respecto al modelo, perdón, entonces, sí, era entonces como lo comentaba, ya está normado, ¿no? O sea, ya está normado, y nada más haría que hacerlo más público para que pudiera evitarse ese tipo de perspicacias al respecto, que es a mí lo que me preocuparía, ¿no? Con respecto a los modelos aceptados para aplicar sanciones y el exceso en las sanciones, yo creo que está bien el hecho de que el árbitro electoral tenga la capacidad para poder sancionar. Definitivamente tenemos la fortuna de que nuestro sistema electoral tiene una instancia revisora, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la sala del tribunal la que contiene y revisa, la instancia revisora de las sanciones. Yo creo que también podría ser importante que se revisara un poco más la forma en la cual se cuantifican y se califican las sanciones. Eso para mí sería importante. Por ejemplo, en el tema que puse relativo a la queja que estoy señalando como ejemplo para desarrollar mis propuestas,
vaya, ahí cómo sería posible aplicarle una sanción a un partido político, ¿no? Pudiera ser con respecto al dinero que fue financiado por parte de una empresa mercantil, pudiera ser ese el rasero, o deberíamos ser más rigurosos en la sanción, es decir, doblar la cantidad para evitar que ese tipo de conductas se estén repitiendo. Ahí es un tema que yo creo que debe seguir siendo discutido y debe ser más puntual y debemos ser más quisquillosos al respecto. Pero nuevamente a mí lo que me da mucha confianza es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la instancia revisora de las multas que por gastos de campaña o por violación a los gastos a los ingresos y egresos de los partidos políticos se lleguen a cabo, ¿no? Con respecto al régimen del financiamiento, yo soy un férreo defensor del financiamiento público a los partidos políticos. Definitivamente, y más en las circunstancias que está viviendo nuestro país, las circunstancias de falta de seguridad, las circunstancias de poderes fácticos y una serie de cuestiones, es muy importante que el dinero que entra a la contienda política, sepamos a ciencia cierta cuál es su origen. Para mí eso es fundamental. Me gusta mucho cómo se resolvió con la reforma constitucional y legal del 2007-2008 el aspecto del financiamiento. Creo que la fórmula es benévola. Considero que principalmente en época de campaña sí hay un ahorro significativo. Yo creo que el tema de los gastos de los partidos, el gasto en democracia que ejerce el Estado mexicano y los contribuyentes, debe desmitificarse lo que es el financiamiento a los partidos políticos. Yo creo que el camino que debemos hacer es eficientar las actividades de los institutos políticos, tratar de que vaya, eso es otro tema, pero yo creo que el quid sería en lo que es el Instituto Federal Electoral, ver en dónde realmente los gastos deben ser justificados y debe haber áreas en donde no están justificados, y eso ya ameritaría un análisis más puntual y de más largo alcance. Con respecto a la autonomía de gestión de la unidad de fiscalización, en mi propuesta estoy solicitando proponiendo, valga la redundancia, que los consejeros sean los que vayan armonizando el trabajo de fiscalización con la marcha institucional. Obviamente la autonomía de gestión de la unidad de fiscalización no se vería afectado, ¿no? Porque tenemos otras áreas como las áreas de prerrogativas o el registro federal de electores, que aunque están las actividades acompasadas por los consejeros electorales, tienen altos grados de eficiencia y ya no son focos rojos dentro de la dinámica de sospechas o suspicacias por sus actividades. Con respecto al procedimiento ordinario sancionador y ahí yo creo que debemos tomar ejemplo los juicios ejecutivos que se realizan a nivel federal. Como abogado postulante, como abogado patrono, he tenido la oportunidad de litigar en instancias federales en donde un juicio ejecutivo corporativo, un juicio ejecutivo mercantil corporativo se desahoga en 2 meses, ¿no? Pero ya hay medidas cautelares desde el principio, ¿no? Desde que uno puede, la litis, la finca, la radica y etcétera. Yo creo que se puede tomar ejemplo de otras instancias del Poder Judicial que tienen altos estándares de eficiencia y pudiera ser por ahí. Lo que sí, la medida cautelar debe ser ejecutiva e inmediata, en el sentido de, por ejemplo, un spot que esté lesionando la imagen de un candidato en donde nos estemos dando cuenta que se está utilizando la calumnia, que se está utilizando la difamación o que viene proveniente de recursos de origen ilícito. Obviamente la autoridad en ese momento tiene que ordenar que se suspenda la transmisión, ¿no? Y ese aspecto se me hace el más importante, pero ya para el desarrollo y el desahogo del procedimiento se puede buscar, como lo dije, otro tipo de procedimientos que se desarrollan en otras instancias. Ahora, la reforma para unificar elecciones puede ser, eso puede ser el destino, ¿no? Para ahorrar el costo de las campañas, porque vaya, sí pudiera ser que se estén repitiendo estructuras electorales en cuanto a juntas locales
juntas distritales y lo que son los institutos locales electorales. Pero ahí yo veo realmente un trabajo muy fino político para poder conciliar una serie de intereses políticos impresionantes, porque todo el mundo sabemos que nuestro país es una diversidad cultural, una diversidad ideológica, ¿no? Vaya, en el norte tienen una forma de ver la vida, en el sur otra, en el centro otra, ¿no? Entonces ahí sería, es muy buena idea, sí se me hace que es factible, sí se me hace que ahorraría recursos al erario del Estado, y vaya, ahí es una gran tarea con respecto a la política. Espero haber contestado lo que me dijo el diputado. Muchas gracias, licenciado Navarro Olvera, por sus comentarios. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos. Sí, gracias, señor presidente, y por la fortaleza de haberle dado un abrazo al compañero Ricardo Monreal, que se encuentra bien, él y su familia, y ver su fortaleza para continuar en la oposición verdadera para combatir un régimen de opresión, de injusticias, y que a muchos mexicanos los tiene sumidos en la inseguridad y en la injusticia. Pero en fin, ya habrá tiempo de platicar más al respecto, porque la comisión creo que ha tenido un papel clave en la solidaridad del compañero. Al grano, la fiscalización de las finanzas partidarias, al trabajo, al trabajo. Su tema es la fiscalización, refiere las facultades que derivan del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, base quinta, antepenúltimo párrafo, mismo que a la letra señala. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las 2/3 partes del propio Consejo a propuesta del consejero presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones, el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancarios, fiduciario y fiscal. Así dice la ley. Con una mejor norma existen resultados deficientes. Los resultados de la unidad de fiscalización sobre los dictámenes de gastos de campaña atiende, además de la norma aplicable, los criterios de aplicación que debe atender a los principios establecidos en la Constitución. Por lo que le pregunto, ¿qué hizo posible que en el proceso electoral del 2000 se realizara una mejor fiscalización que en la realizada en el proceso de 2012? ¿Cómo entiende usted, en el último caso, una aplicación de criterios diferenciados? Esa es mi pregunta, además de, he estado preguntándole a los consejeros porque realmente me preocupa que he estado pensando que nuestra convocatoria no tiene la objetividad necesaria en los lineamientos y criterios que vamos a aplicar para la evaluación de los ensayos, de sus currículas, de esta misma entrevista. No sé si usted me pudiera decir objetivamente o claramente o concretamente si encontró en la convocatoria elementos de objetividad para esta entrevista, porque algunos estamos preocupados que un partido en particular, o dos, o hasta tres, se pusieran de acuerdo en el reparto de los consejeros que atiendan más a las líneas partidistas que a los intereses de los ciudadanos. Entonces, como tenemos la responsabilidad ante los ciudadanos y ante ustedes mismos, me gustaría conocer si concretamente me puede decir en qué parte de la convocatoria encuentra estos lineamientos objetivos que a usted le den certeza que será evaluado
con lineamientos y criterios objetivos en su ensayo, en esta entrevista y en su currícula. Muchas gracias, diputado Huerta. Tiene la palabra el licenciado Navarro Olvera, hasta por 5 minutos para hacer sus comentarios. Muchas gracias. Con respecto a la fiscalización, yo sostengo que veo grandes y fuertes estándares de eficacia y de eficiencia. Yo siento que la norma, la nueva norma, desde la constitucional hasta la legal, es bondadosa. Hay aspectos, como lo estoy señalando, que se deben perfeccionar, como en todos lados, todo es perfectible, ¿no? Yo creo que el trabajo de la unidad de fiscalización en términos generales es bueno. Es bueno. ¿Por qué? Porque regresando nuevamente al tema de la queja que estoy poniendo como ejemplo, ¿no? En esta queja, la unidad de fiscalización realizó o implementó 670 diligencias, lo que significa un gran esfuerzo institucional, ¿no? Me doy cuenta del estudio que hice de las pruebas documentales que ofrecieron las partes. Vaya, fueron, a mi juicio, con el respeto que se merecen, fueron elementos indiciarios prácticamente, ¿no? Y en este sentido, la autoridad electoral, bueno, yo sostengo que los quejosos fueron ampliamente amparados por la justicia federal en materia de fiscalización partidaria. Por eso, la investigación de la autoridad electoral arrojó luz con respecto de lo que yo estoy criticando y de lo que yo estoy señalando como algo grave para mí, ¿no? Que fue el hecho de que una empresa de carácter mercantil financiara, aunque sea por unos meses, a una coalición, ¿no? Pero esa conclusión se debe al trabajo de la unidad de fiscalización, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que las herramientas legales con que cuenta la institución son buenas. Yo considero que la estructura que está ahorita, en la que se está afincando la fiscalización, también es buena, ¿no? Existen sus asegúnes, si me permiten la expresión, que se deben atacar y en ellos debemos enfocarnos. Bueno, ustedes se deben enfocar y espero que mis comentarios les puedan servir a ustedes, y yo voy a seguir siendo crítico de la legislación y diciendo las cosas como son, ¿no? Yo creo que para las pruebas que ofrecieron el resultado fue formidable. Yo creo que el trabajo institucional fue soberbio, en el sentido de que realizaron 670 diligencias. Yo creo que estuvo mal acompasado, porque yo creo que el titular de la unidad no tiene la visión de conjunto de lo que es el trabajo institucional del IFE completo, ¿no? Y ahí es en donde quiero pensar que le pasó de noche el aspecto que a mí me preocupa, y que voy a seguir siendo crítico y que no voy a quitar mi dedo del renglón hasta no ver que se haga justicia al respecto. Con respecto a la objetividad de la convocatoria, por eso estoy aquí. Si yo no creyera en la convocatoria, no estaría aquí. Estaría buscando otros nuevos asuntos para seguir litigando, ¿no? No tendría a mis pobres clientes esperando a que me desocupe para seguir atendiendo mi despacho, ¿no? Sí creo en la convocatoria, estoy convencido y únicamente puedo hablar de mí, de que existen elementos objetivos. Pero no le hago si cree en la convocatoria. ¿En qué parte de la convocatoria me puede precisar? No la traigo ahorita, pero a ver, me ofrecen un ensayo, me pidieron publicaciones y son elementos con los que yo cuento para poder estar aquí sustentando mi ponencia para querer ser consejero electoral. Para mí es un muy buen foro para poder venir a expresar lo poco que sé en la materia, o lo mucho que sé, ¿no? Fue una convocatoria, cuando yo vi que la firmaron todos los miembros de la comisión, yo dije, bueno, los posicionamientos son políticos, porque de jure todos le están avalando la convocatoria. A mí se me hace otro elemento objetivo. A final de cuentas, quizá ese fue el elemento que me motivó más a estar aquí, a presentar mis papeles y a venir a poner mis comentarios. Espero que le haya satisfecho mi respuesta. No, que no todos la firmaron la convocatoria. Ah, usted no, ya recordé, usted no la firmó. Nada más fue el PAN, muchos partidos no la firmaron. Ah, bueno, entonces ahí te podía atender porque yo vi que a usted no la firmó, eso sí me queda claro, pero no recuerdo quién más no la firmó. Una convocatoria, veámoslo pues. Muchas gracias, licenciado Navarro. Ahora, si me permite, le voy a formular una pregunta de parte del Partido Verde Ecologista de México.
prometo tardarme 2 minutos. Usted como experto en fiscalización, a mí me gustaría preguntarle de este tema que al final causó justo cuando se estaba resolviendo el tema de los topes y el rebase de gastos de campaña sobre el prorrateo que fue utilizado y que en la unidad de fiscalización se aplicó. ¿Nos podría explicar cómo está regulado ahorita y cómo fue que se aplicó, dado que en el reglamento de fiscalización permite a los partidos decidir y no necesariamente se dice o existe la polémica de que quizá esto no debería de quedar al arbitrio de los partidos, sino más bien debería de tener un porcentaje ya definido en el reglamento, dado que este prorrateo cambió de cierta manera los rebases de cada partido? Me gustaría escuchar su opinión respecto a este prorrateo. Muchas gracias. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Ahí me surgen muchas dudas, ¿no? Principalmente porque se me hace muy nebuloso cómo está redactado en el reglamento el tema del prorrateo. Es por lo que yo llegué a la conclusión de que este tipo de cuestiones tienen que ser sometidas a paneles de expertos. ¿Qué es lo que yo entiendo de cómo se maneja en el reglamento del prorrateo? Es de que, y vamos a poner ejemplos prácticos, muchas veces los diputados, los candidatos a diputados locales, por poner un ejemplo, se toman una foto con su candidato presidencial, ¿no? Y se toman la fotografía y la ponen en su propaganda, ¿no? En su propaganda, puede ser en pendones, puede ser en trípticos, puede ser en radio o en televisión también, ¿no? Puede ser en lápices, en vasos, no sé. Entonces, ahí lo interesante es cuando se tiene que repartir o cuando se tiene que definir qué porcentaje del gasto es para cada uno de ellos, ¿no? Pero el problema viene en el momento en que tenemos que definir quién es el beneficiado por la imagen de quién, ¿no? Es en donde yo no veo que esté claro el reglamento, y es en donde a mí me queda claro por qué el Consejo General le solicita a la unidad de fiscalización que lo defina, porque a mí en lo personal no me queda claro, no sé cuál fue la fórmula que utilizaron, ¿no? Porque aparte de eso, yo soy un estudioso de la fiscalización que tuve la oportunidad de verla de cerca, tuve la oportunidad de que me dejaran, escribir sobre el tema cuando revisábamos los documentos en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Esa es la época en la que yo tuve la oportunidad de reunir las fichas para escribir mi libro sobre fiscalización. Ahorita, todo lo que yo les estoy comentando es de la información que yo alcanzo a obtener como ciudadano. Entonces, ahí